Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al Laboratorio Andaluz de Enfermedades Profesionales por la invitación a participar en este seminario y al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. A ver, lo que yo le debo hablar de enfermedades profesionales, como ha dicho el profesor Ruiz Fruto, es una visión desde la Inspección de Servicios Sanitarios y algo más amplio, incluso desde el sistema sanitario, porque algunas de las acciones que les voy a contar no solo se hacen desde la inspección, sino desde la Consejería de Salud en general. Antes de empezar con esto, les quiero contar que solo son enfermedades profesionales las que vienen en el cuadro de enfermedades profesionales, aprobado en el Real Decreto 1299 del 2006. Lo que no viene en el Real Decreto no son enfermedades profesionales. Para el cuadro de enfermedades profesionales divide en 5 bloques las enfermedades y establece un diagnóstico de enfermedad, un agente o un factor de riesgo de exposición y trabajos en los que tienen la consideración de enfermedades profesionales. Con esto quiero decir que una enfermedad puede tener la consideración de enfermedad profesional en un colectivo, en un trabajo y en otro no. En el caso de la construcción, enfermedades profesionales que vienen recogidas en el Real Decreto que aprueba el cuadro de enfermedades profesionales son la de exposición a plomo, exposición a ruido, por movimiento, manipulación manual de cargas físicas, postura forzada, movimientos repetidos, por exposición a asbesto y otras articulares como bursitis, por postura forzada en las rodillas, bursitis rotuliana. Esas son las que vienen recogidas como enfermedades profesionales. Decía antes el profesor Luque al empezar su intervención que en la construcción las enfermedades profesionales estaban mal recogidas. En la construcción y en prácticamente todos los sectores de actividad. Según donde se pregunte, pues le dirán que las enfermedades profesionales se recogen bien. Si preguntan en una mutua colaboradora con la Seguridad Social que asegure las contingencias profesionales, le dirán que ellos investigan todas las que le llegan. El problema es que no llegan todas las que deben llegar. Otra cosa que les quiero decir antes de empezar con esto. ¿Quién declara en España la enfermedad profesional? La declaración de enfermedad profesional la hace la mutua colaboradora con la Seguridad Social, generalmente, y siempre es la entidad que asegura las contingencias profesionales. En general es una mutua, pero en el caso de los trabajadores públicos es el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero mayoritariamente es una mutua. Y yo les voy a hablar una y otra vez de la comunicación de la sospecha de enfermedad profesional. La comunicación de la sospecha de enfermedad profesional la hace cualquier médico que vea una enfermedad profesional. Si no se hace la comunicación de sospecha a la mutua, que tiene que estudiarlo y hacer la declaración de enfermedades profesionales, no se va a considerar enfermedad profesional. Para que se considere, tiene que producirse la declaración de enfermedad profesional. La comunicación de sospecha solo sirve para que la mutua o la entidad que asegura la contingencia profesional estudie el caso y llegue a la conclusión de si es o no es una enfermedad profesional. Bueno, pues en este mismo hilo de lo que le estoy contando, el artículo 5 del Real Decreto que aprueba el cuadro de enfermedades profesionales habla de quién hace la comunicación de las enfermedades profesionales y dice que lo hace cualquier facultativo del sistema público de salud o de los servicios de prevención de riesgos laborales que conozcan de la existencia de una enfermedad cuyo origen profesional se sospecha y que lo comunican a través del organismo competente a quien tiene en general la mutua, a quien asegura la contingencia profesional. Dice el artículo 5 que el facultativo comunicará, pero comunicará es una voz imperativa que tiene la obligación de comunicarlo, no es futuro simple del modo indicativo del verbo comunicar, tiene la obligación de comunicar la sospecha.
La sospecha en unas ocasiones es muy sencillo y en otras ocasiones es muy complejo. Pero sí les quiero decir otra cosa. Se comunica la sospecha de la etiología profesional, pero el diagnóstico de la enfermedad que se comunica es un diagnóstico de certeza. Esto genera mucha confusión porque en medicina hay un diagnóstico de certeza, pero también hay un diagnóstico de presunción que llamamos diagnóstico de sospecha. Si el médico ve a un paciente que le dice que trabaja con los movimientos repetidos de la mano, le hace el TINEL, el FALEN y le dice esto va a ser un túnel carpiano, eso es un diagnóstico de presunción, un diagnóstico de sospecha. Eso no se comunica. Cuando a ese mismo paciente se le ha estudiado y se le ha hecho un electromiograma y un electroneurograma y alguna prueba de imagen y se hace el diagnóstico de certeza, entonces se comunica la sospecha, porque la sospecha es del origen profesional. No se sospecha el diagnóstico es de certeza. Bueno, esto es lo que le acabamos de poner sin haberle puesto la diapositiva. Una vez que se comunica la sospecha, la entidad que asegura la contingencia profesional es la que, comprobado que una enfermedad profesional, hace la declaración. Y entonces ya es una declaración, y entonces ya es una enfermedad profesional. La Dirección de Servicios Sanitarios para intentar mejorar el número de comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional. Pues se hacen muchas cosas y esto que le estoy diciendo es público porque está publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En el Plan Anual de Inspección de Servicios Sanitarios, pues una de sus líneas básicas es inspección, evaluación y asesoramiento en salud laboral. Y una de ellas es la evaluación del proceso de enfermedades profesionales. Y en ese aspecto se hacen pues varias cosas. Esto no es más que un guión de lo que le había contado ahora. Se trata de evaluar y de mejorar la calidad de las comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional, de adecuar el número de comunicaciones de sospecha a los indicadores que tienen los países de nuestro entorno, a fomentar en el médico de familia, que es quien más comunicaciones se espera que hagan, no solo se fomenta en el médico de familia, sino hay un grupo de especialistas que ven muchas enfermedades que tienen la consideración de profesionales, neumólogos, reumatólogos, dermatólogos, pues fomentar en todos ellos las habilidades necesarias para comunicar la sospecha, que sepan cuáles son las enfermedades profesionales incluidas en el Real Decreto y que afectan a su especialidad. Y también evaluación y control de las unidades de vigilancia de la salud de los servicios de prevención, donde se hayan identificado trabajadores con sospecha de enfermedad profesional, con sospecha de un diagnóstico confirmado, como les decía antes. Y después también se hace evaluación de protocolos de vigilancia sanitaria en un proyecto en coordinación con la Consejería de Empleo. Estas son las acciones clave de lo que se viene haciendo. Pilotaje de comunicación de la sospecha, que se ha iniciado en Cádiz, una búsqueda activa de casos de sospecha de enfermedad profesional, cambio de contingencia en un trabajador que está de baja para que sea una contingencia profesional y establecer unas buenas prácticas clínicas en enfermedades profesionales con especialistas y también con el especialista en medicina familiar. Esto que les pongo aquí es la primera parte que les he señalado en esta diapositiva. Un pilotaje de comunicación de sospecha. Esta es una pantalla de Diraya, de la estación clínica de Diraya, en la que se está haciendo que al médico que vea una enfermedad profesional cuyo origen profesional sospeche, lo comunique y que le sea muy fácil hacerlo. Pues entrando en Diraya, el médico solamente pinchando en el icono de comunicación de sospecha en enfermedad profesional, tiene los datos del paciente y el sistema recoge todos los datos del centro sanitario en el que está trabajando, los datos del facultativo, los datos del paciente y solo tiene que rellenar profesión, que la rellena aquí, marmolista.
y le aparece el teléfono del paciente. Y solamente con esto le da a crear, y al darle a crear se ha generado el documento que está aprobado por una orden de la consejera de salud, con el que se comunica la sospecha de enfermedad profesional desde el sistema público de salud. Hay otra forma de comunicarlo para los médicos del trabajo de los servicios de prevención. Es una forma mucho más compleja, porque tiene mucha más información. En esta comunicación que se hace desde el sistema público de salud, el médico le ha preguntado al paciente el puesto de trabajo, porque el sistema público de salud no conoce el puesto de trabajo exacto del trabajador. Es solo puesto de trabajo referido. El trabajador dice que es marmolista. Dice lo que sea, pero eso no se identifica con unos riesgos concretos, que aunque los explique, no son más que riesgos referidos por el paciente. Bueno, pues con esto se comunica a la delegación territorial de salud y consumo de la provincia que sea, para asegurar que el documento llega a la mutua que en ese momento asegura las contingencias profesionales. Y este paso es complejo, porque cuando a un trabajador se le pregunta por su mutua, normalmente contesta diciendo una mutua, porque fue la que hace 15 años tuve un corte, me llevaron y me atendieron. Pero en esos 15 años la ley le ha permitido a la empresa cambiar de mutua 8 veces y han podido cambiarlo. En la delegación lo que se aseguran de la mutua que en ese momento cubre las contingencias profesionales. Otra cosa es adecuar el número de comunicaciones de sospecha a los indicadores de los países de la OCDE, de los países de nuestro entorno. Y para esto se hace una búsqueda activa de sospechas de enfermedades profesionales en la inspección médica UNMI, Unidad Médica de Valoración de Incapacidades, que depende de la Consejería de Salud. Aquí los médicos de inspectores de la UNMI, entre las muchas tareas que hacen, una de ellas es recoger diagnósticos de enfermedades profesionales y hacer una búsqueda activa. En Diraya, o en el Diraya es la historia clínica digital única de Andalucía. En Diraya y en la aplicación de Sigilu que se usa en la inspección, se sacan listados por diagnóstico de baja, pues se eligen diagnósticos de los que vienen en el cuadro de enfermedades profesionales y el médico inspector se va a la historia clínica del paciente y busca algún daño en la salud de los que están relacionados con esa exposición y busca alguna referencia al puesto de trabajo, porque en la inspección médica tampoco se tiene el puesto de trabajo. Tenemos el Código Nacional de Ocupación, pero eso no sirve como puesto de trabajo. Y con eso se identifica personas que su diagnóstico sea el de una enfermedad profesional, por la exposición a la que está teniendo y porque está incluido en el cuadro de enfermedades profesionales. Aquí, sin hacer una declaración de la enfermedad, se hace directamente, el médico inspector hace un cambio de contingencia. Lo que era contingencia común pasa a ser contingencia profesional por enfermedad profesional. Hace un informe, lo justifica, se lo cuenta al INS y el INS le dice a la mutua que sea, este proceso es suyo, porque es una enfermedad profesional. Esta es la segunda forma de intentar hacerlo. Esto del pilotaje que les decía que se hacía en Cádiz, la mayoría de las comunicaciones de enfermedad profesional que se hacen, la mayoría se han hecho desde la inspección médica. Pero se puso en marcha un pilotaje en el Hospital Puerta del Mar y casi la cuarta parte de los cambios de las comunicaciones de sospechas se han hecho desde el hospital. Y si ves el círculo de más a la derecha, el 98% han sido desde el Hospital Puerta del Mar. Y si ves más a la derecha el círculo de más arriba, el 75% se han hecho desde el servicio de neumología. Y se hicieron sobre silicosis, por un programa de silicosis que hubo entre la Consejería de Empleo y también entre la Consejería de Salud.
Les quiero decir, bueno, desde los centros de salud se ha hecho un 1,78% y los servicios de prevención solo un 1,44%. Les quiero decir que aunque esto sea un pilotaje, parece que esas pantallas que le he puesto antes de Diraya, que facilitan enormemente la comunicación de sospechas, pues que funcionan cuando se ponen en marcha. Bueno, esto fue también hecho en el Hospital de Jerez y prácticamente lo mismo. Pero la inspección médica UMBI y el Hospital de Jerez pues son las que más se han hecho. Bueno, en esta tabla les muestro de todos los cambios, no sé por qué me ha salido así, cuando yo lo veía me salía bien, de todos los cambios de contingencia que se han hecho en cada provincia, en la tabla de arriba, es el porcentaje que se hace en cada inspección médica provincial de todos los cambios de contingencia. Bueno, pues llama la atención que en Cádiz fueron el 13,8%, formando parte de ese pilotaje, esa relación entre el hospital y la inspección. Y cuando lo vemos en horizontal, del 100% de los cambios de contingencia que corresponden a enfermedades profesionales, la mitad se hicieron en Cádiz. Todo esto nos da una idea de que el pilotaje y las acciones que se están haciendo están funcionando y son útiles. Otra tarea que se hace, les decía antes que se trataba de mejorar las habilidades para comunicar la sospecha de enfermedad profesional. La habilidad para comunicar la sospecha de enfermedad profesional es muy sencilla, pero hay que conocer el cuadro de enfermedades profesionales, hay que conocer lo que viene ahí y que no viene lo que a uno le parezca que deba venir, sino lo que se ha ido aprobando. Se hace, por ejemplo, formación conjunta en los centros de salud entre inspectores médicos de la UMBI, médicos del INSS y de la mutua colaboradora de la Seguridad Social. Se forma a los médicos residentes, pasan por las inspecciones médicas UMBI, los de medicina de familia, los de medicina del trabajo y los de enfermería del trabajo. Y además se transmite de forma continua buenas prácticas en enfermedades profesionales, tanto en la inspección como en las especialidades de las áreas hospitalarias. Esta es otra parte de lo que se hace. Evaluación y control de las unidades de vigilancia de la salud, de los servicios de prevención, donde se han identificado trabajadores con sospecha de enfermedad profesional confirmada. El programa que se está haciendo, se están evaluando servicios de prevención donde hay casos de exposición a sílice, a sustancias de alto peso molecular y otros riesgos en panadería, a ruido y metales diversos en fabricación y carpintería metálica. La parte de sílice sí que afecta a la construcción. Lo que se está haciendo o lo que se pretende hacer, y se está haciendo, bueno, es evaluar la vigilancia sanitaria específica que está haciendo en el servicio de prevención frente a esos riesgos y la comunicación de las sospechas de enfermedades profesionales que se está haciendo. El modo de ejecutarlo, pues nosotros conocemos por la Consejería de Empleo servicios de prevención que tienen empresas con los 3 riesgos que les he dicho antes. Y con eso el inspector médico valora en la historia clínica de Diraya a esos trabajadores que están expuestos a esos riesgos que causan enfermedades profesionales. Dan datos clínicos de daño en su salud relacionada con la exposición laboral. A continuación, el médico inspector va al servicio de prevención de riesgos laborales y comprueba en la historia clínica laboral pues la evaluación de riesgos de ese paciente y la vigilancia de la salud que se le está haciendo. Y si la vigilancia de la salud es específica. Y si hay algún daño de los que él ha encontrado en la historia clínica única de salud de Diraya, pues el médico del trabajo tendría que haberlo comunicado obligatoriamente. Bueno, pues
comprueba si se ha hecho o no se ha hecho la comunicación de sospecha de enfermedad profesional. Y esto, pues, ahora mismo termina aquí. Pero este programa está falto de terminarse. La inspección médica, frente a lo que es una auditoría, la auditoría identifica opciones de mejora, pero la función inspectora es si se ajusta a la norma. Si no se ajusta y no se ha comunicado la sospecha, eso supone una sanción. Ahora mismo todavía estamos en un momento en que para hacer esto, que ya se está haciendo en todas las provincias, pero para terminar de hacerlo y antes de llegar a ese punto de una sanción, hay que ser consciente que cuando un servicio de prevención hace una comunicación de sospecha de enfermedad profesional, lo normal es que la empresa se cambie de servicio de prevención. Eso es lo que ocurre normalmente. Y antes de llegar a un punto de sancionar a nadie, esta es mi opinión personal, yo creo que hay que explicarle a los empresarios que aunque se cambien de empresa, la comunicación de la sospecha se va a hacer. Aunque se cambien de empresa, no, perdón, aunque se cambien de servicio de prevención. La comunicación de la sospecha se va a hacer. Y después de eso, pues sí se podrá ejercer la función inspectora después de algún tiempo haciéndolo. Lo que se trata es que ese caso que debería haberse comunicado se comunique. La comunicación podría inicialmente hacerla directamente el inspector médico. Pero lo que dice la ley es que la tiene que hacer el médico que la ha conocido, que ha sido el del servicio de prevención. Y también se comprueba en esa visita de inspección si se están tomando medidas de vigilancia colectiva. Bueno, aparte de esto, ya lo último que le cuento, se evalúan los protocolos de vigilancia sanitaria si son específicos, y esto se está haciendo en un programa en coordinación con la Consejería de Empleo. El papel de la Inspección de Servicios Sanitarios ante la enfermedad profesional es el de ser la garantía de que los trabajadores que tengan una enfermedad profesional se comunique la sospecha, se declare si es una enfermedad profesional, porque eso le produce un beneficio al trabajador en términos de asistencia sanitaria, de prestación farmacéutica y en términos económicos. En fin, y en esto es lo que les puedo aportar desde nuestro punto de vista. Pues nada más y muchas gracias.